Ok, entonces mis queridos hermanos, empieza la segunda hora de la tarde y es un gusto saber, Luchito, que nos traes noticias nuevas en esta reunión. Ya me das el pase, ¿no? Ya lo tienes, es completamente tuyo. Estás ahora en el Bien. asiento del chofer, el que maneja. ¿Se ve? Sí, perfectamente, hermano. Vemos aquí correctamente tu... Ahí está. Ok, muchachos, buenas. Voy a tratar de hacer un resumen eh, bastante corto de lo que significan las elecciones generales del Perú 2021. Ya más o menos estamos informados todos respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Eh, Actualmente tenemos 24 partidos que se han inscrito para participar en las elecciones generales, ¿no? De los cuales hay 3 alianzas correspondientes. Y de los 24 partidos hay más o menos 19 candidatos presidenciales, ¿no? Los partidos son Acción Popular, Democracia Directa, que no lo conocemos, Frente Amplio, Frente de Esperanza, etcétera, etcétera. Aquí están los nombres de cada uno de los partidos que se están presentando, ¿no? Luego de esto, yo acá tenemos los resultados más o menos actuales de cómo están los porcentajes de votación. Restauración Nacional tiene 11% de aceptación, que es de George Forsyth, ¿no? Y dentro de los cuales, pues acá la persona que es el vicepresidente, Jorge Fernández Chávez, fue el director del Banco Central de Reserva, entonces es una persona que conoce de la economía y quién es el que ha forjado su plan de trabajo o su plan de gobierno de Forsyth, que definitivamente no está muy claro, como considero que en un momento determinado lo ha pedido el Jurado Nacional de Elecciones, cómo se debe presentar estos planes de trabajo. Patricia Arévalo es una persona también conocida, ¿no? En cuanto se refiere, digamos, a la plancha presidencial. Acción Popular tiene actualmente ha subido al 10%, que de la noche a la mañana, pues, Acción Popular no figuraba y para esta semana pasada ha llegado al 10%. Su presentación de Johnny Lescano definitivamente es el accionar que ha tenido como cuando ha sido, uh, este, ha estado trabajando en el gobierno y que ha enfrentado de alguna forma la corrupción e inclusive se ha enfrentado a sus mismos partidarios políticos. La política de acción popular, en cuanto se refiere a un plan de gobierno, solamente se basa en lo que significa lo que fue Acción Popular a través de Belaunde. Entonces siempre se apoyan en Belaunde como lo han hecho los anteriores para poder ganar votos. Pero Lescano pues ha crecido fuertemente, ¿no? En tercer puesto está Fuerza Popular Keiko, que se mantiene, que ha estado subiendo entre 8 y 9%. De alguna forma, pues, un partido político que tiene muchos años y que hoy en día está utilizando a su papá también como parte de la propaganda política para poder ingresar a una mejor posición. Pero aparentemente, pues, según las encuestas, ella va a quedar a esos niveles y va a tener un porcentaje bastante importante en cuanto se refiere a los congresistas que van a estar allí en el Perú más adelante. Podemos Perú es el de Uresti, que está en el 7%, no sé qué diablos sigue con el 7%. Sin embargo, pues Uresti también pues, es un partido que Podemos Perú, él es un vientre de alquiler, porque no tenía a quién poder en Podemos Perú y han tomado a Uresti como un político porque se enfrentaba definitivamente contra la corrupción. Y como militar, pues siempre ha sido bastante rudo. Hoy en día está cuestionado por las matanzas que él ha hecho anteriormente. El Partido Morado tiene 4% de porcentaje de votación, que es Guzmán. Guzmán ha estado en una posición mucho mejor anteriormente. Obviamente está cayendo, tal vez, ¿por qué? Porque todo el mundo ahora dice que el partido de gobierno de transición a través de Francisco Sagástegui está haciendo el gobierno él, ¿no? Y obviamente también le están sacando pues la bendita cuando huyó, cuando el accionar que tuvo con la chica que estaban haciendo
unos pagos y se encendió en el hotel donde estuvieron, ¿no? Luego tenemos Solidaridad Nacional, que es de Rafael López Aliaga, que es un tipo, pues, definitivamente del Opus Dei, que está en contra totalmente de lo que es la parte del comunismo. Es un tipo bastante confrontacional, ha tenido una entrevista este fin de semana, y generalmente cuando tú estás hablando algo, de repente te ponen un subtítulo en la parte inferior diciendo o tratando de resaltar lo que has dicho, y muchas veces los que están redactando acomodan la situación para, en forma contraria, o que él está diciendo una cosa que no es completamente clara. Él ha enfrentado esto indicando que el periodismo está queriendo manejar la política de acuerdo a las conveniencias o a quienes les pagan mejor, ¿no? Entonces es un tipo bastante confrontacional. Alianza por el Progreso de Acuña, bueno, Acuña ahí está quedando, creo que no va a ir para más adelante, mucho más con el tema de lo que significa, pues, la Carmen Omontes, de lo que ha eh, dado la parte de las AFPs y demás, ¿no? Que ha ido contra esto, y finalmente, pues, ahí quedará Acuña, creo que definitivamente no hay problema, ¿no? Luego tenemos acá otros partidos que, como es Avanza País, ¿no? Que es la de Soto. De Soto también es un partido de renta de alquiler. ¿Por qué? Porque De Soto pues no tenía dónde, como hemos comentado en un momento determinado, y se ha asomado. De Soto es un economista que podía resaltar mejor, pero está callado, está mudo y no avanza tampoco, está con menos del 2% en las encuestas. Somos Perú de Salaverry, definitivamente con esta situación de lo que ha pasado con Vizcarra, pues, que era su puntal, posiblemente ahí va a quedar y no va a pasar la valla de los 5% y por consiguiente va a desaparecer este partido, ¿no? Todos, todos por el Perú, este es un candidato, José Sillones, es un exalcalde o un gobernador de provincia que aparentemente parece bueno, pero no tiene llegada política definitivamente, entonces también estará allí quedando o como un partido más, ¿no? El partido de Ollanta Humala, bueno, se mantiene porque ha sido un partido correspondiente, no llega al 1%, no sé por qué diablo se ha lanzado definitivamente Ollanta Humala para cubrirse posiblemente tal vez de las situaciones que corresponden, ¿no? El partido aprista, pues ya definitivamente la han sacado a la presidenta Ruth Vilches, y no hay un partido ya, y posiblemente el partido aprista peruano desaparezca, o me parece que se ha juntado dentro de esas aliaciones que está viendo, pero considero que posiblemente no lleguen en ningún momento a lograr el 5%. Luego Fernando Olivera, que se lanzó, apareció unos días, pero él sigue pues en España viviendo, y también no sé cuál ha sido su intención de participar en las elecciones presidenciales si no aparece para nada en el Perú, ¿no? El Partido Popular Cristiano, definitivamente, pues con Bengolea, ahí también para mí quedó para un lado. Estos son prácticamente los partidos, entre paréntesis, entre centro y partidos de derechas, ¿no? Que definitivamente hoy no hay una derecha completamente. Tal vez podríamos decir que podría ser de López Aliaga, que se está mostrando así. Luego tenemos los partidos de izquierda, ¿no? Que Verónica Mendoza tiene 8%, que realmente es un partido en el cual yo tengo la impresión que en un momento determinado los partidos del Frente Amplio, de Arana, la Democracia Directa, Perú Nación, la gente de FEREPAP y los otros partidos puedan, al momento de que estas encuestas suban, entonces ellos que claro, que no tienen la posibilidad Marco Arana para presidente, por ejemplo, voten por Verónica, ¿no? Y posiblemente sí para la parte, lo que significa la parte del Congreso, voten por los congresistas que ellos eligen. Entonces, sí tendrían una posibilidad de estar los congresistas, como en el caso del FREPAP. El FREPAP no tiene un candidato presidencial, pero sí tiene, de acuerdo a las encuestas, tiene 12
parlamentarios que van a entrar del FREPAG. Entonces significa que esta gente del FREPAG podría votar por Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, esta es la parte bastante complicada en cuanto se refiere. Y hay un punto también muy importante. Entre el 30 y el 32% de la población no tiene el voto definido. Están entreviciados o no saben por quién votar. Entonces, pues, que esos se entiende que en un momento determinado, como muchos de nosotros vamos a decir, vamos a votar por el mal menor en la segunda vuelta, ¿no? Que de alguna forma es la parte complicada. Bueno, acá les he puesto los candidatos. Forsyth, ¿por qué está primero? Porque es joven y tiene un gran apoyo. Este estuvo en el 17% inicialmente, ahora está en el 11% y posiblemente siga cayendo más, ¿no? Siga cayendo más si es que, no, si es que este señor, el puneño de Acción Popular, está ya con 10%. Y como les dije, pues Keiko Fujimori se mantiene entre el 8 y 10%. Verónica Mendoza está acá y la vicepresidenta es la que la lanzaron está trabajando ahorita como congresista, está como congresista y la lanzaron en un momento determinado para que sea la que entrara al gobierno de transición, ¿no? No logró entrar y ella no logró completar los votajes y entró Sagástegui, ¿no? Pero esta es una roja muy solapada, igual que Verónica, ¿no? Y que de alguna forma pues están ahí estos en esta situación. Y tenemos acá la otra chica que también es una política bastante interesante en cuanto se refiere a esto. La ventaja de Verónica es que es una mujer muy inteligente y también su plan de gobierno no tiene un plan de gobierno que esté en blanco y negro totalmente, sino ha hecho planes de gobierno distritales para cada distrito o para cada municipalidad. Entonces, está trabajando, se ve que está trabajando en las municipalidades y con esos grupos diciendo qué va a hacer el partido de Verónica en un momento determinado, ¿no? Entonces, esta señora sí podría ser como en la época de Fujimori, que nadie la conocía, de repente puede llegar a una posición bastante alta. Bueno, Guzmán definitivamente, pues, Guzmán ahí está, tiene un plan de gobierno bastante interesante, como comenté la vez pasada. Él tiene una visión mucho más amplia de lo que significaría la parte del Perú. Tiene una proyección para 30 años. En cambio, los otros planes de gobierno, por ejemplo, acá, Lescano, pues tiene un plan de gobierno nada, ni para este gobierno, aparentemente, ¿no? Porque los de Acción Popular, él se apoya en las políticas simplemente de Fernando Belaúnde Terry y se acabó. Este señor acá, el López Aliaga, tiene un plan de gobierno mucho más estructurado que cualquiera de los planes, que considero que el Jurado Nacional de Elecciones ha pedido que se presenten así los planes de trabajo que lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero a él lo están relacionando mucho con Solidaridad Nacional, es decir, con el partido pues del exalcalde de Lima, sí, de Castañeda. Entonces, pues definitivamente él no le agrada que lo estén comparando con él o con ese partido. Entonces también está en un vientre de alquiler López de Aliaga, ¿no? Que definitivamente es completamente de derecha aparentemente, ¿no? Bueno, acá estos son más o menos los planes de trabajo o los planes de gobierno que se tienen, ¿no? Como les indiqué, el Victoria Nacional, que es de Forsyth, tiene pues al economista y tiene un documento que cuenta con 158 hojas, ¿no? Yo he tratado de buscar dónde están estas 158 hojas y en las cuales no encuentro. Todos los partidos políticos definitivamente están hablando sobre la economía, sobre salud, educación y la lucha contra el COVID. Definitivamente, esos, digamos, sus objetivos principales, ¿no? Y Victoria Nacional dice que el Estado debe estar al servicio del ciudadano. ¿Qué significa? Que el ciudadano es el que va a decir qué necesita sus sectores de trabajo para poder desarrollar sus áreas o sus distritos o sus provincias, etcétera, ¿no? Obviamente también
casi la mayor parte, el objetivo es inmunizar al 100% del COVID obviamente, la idea sería que sea este año, ¿no? Entonces, están apuntando a eso. Muchos dicen que no es factible, pero considero que sí va a ser factible si es que se van a lograr las 70 millones de vacunas, ¿no? ¿No? En la economía es la economía social de mercado, ¿no? Es la que está es una cuestión que todo el mundo dice que va a haber una economía de mercado de liberación, ¿no? Esto no se dice exactamente cuánto, pero sí son puntos grandes en cuanto se refiere a la minería y la infraestructura que se tenga que hacer, ¿no? En el ámbito social también casi todos los partidos están con el tema del apoyo a las comunidades, ¿no? A las comunidades campesinas, ¿no? Y a todo lo que significa la parte social y agrícola, ¿no? Esto, por ejemplo, sería interesante, creo que si es que se pueda llevar. ¿Por qué? Porque Fujimori, siendo en un momento determinado agrónomo, no se apoyó al agro y el agro tiene que crecer definitivamente, ¿no? En cuanto se refiere al cambio de la Constitución, hay mucha gente como Verónica que dice que sí tiene que cambiarse la Constitución. En este caso, ellos dicen que van a hacer algunas modificaciones, ¿no? Luego, conseguir una sociedad igualitaria con las mejores oportunidades de acceso a la salud, de educación, mejor infraestructura, calidad de conexiones, tecnología, etcétera. Prácticamente todos los partidos políticos se basan en eso, ¿no? En esos 3 pilares o 4 pilares fundamentales que definitivamente marcha un país. Acción Popular con Johnny Lescano, ¿no? Él se basa definitivamente en lo que significa los valores de lo que ha sido Fernando Belaúnde Terry y ha tomado el Amazúa, Maqueya, Mayuya. Además, Acción Popular se está refiriendo a todo lo cómo gobernaba el Tahuantinsuyo, cómo gobernaba, y por consiguiente, pues tenía que ser una cuestión social. Y esta era Amazúa, Amayuya y Amaqueya, este era un dicho que siempre lo ha dicho el vicepresidente eh, de, de Fujimori, o sea, el cusqueño de San San Román, Román. San Román. Este siempre ha sido, y él también se ha lanzado, como han visto allá, él se estaba lanzando para un partido con estas dichos peruanos, pero él ha renunciado porque no estuvo de acuerdo con una parte de su gente que estaba haciendo, ¿no? Después la ideología, como estamos diciendo, se basa definitivamente en lo que fue Fernando Belaúnde Terry. Él considera que sigue siendo él y se va a seguir sus principios, se entiende de moralidad y que ha sido el único presidente que entró con el mismo calzoncillo que entró al gobernar, salió. Es decir, nunca se enriqueció. Fue una persona realmente muy, muy clara. Yo tuve la suerte de conocerlo a Fernando Belaúnde Terry en 2 oportunidades. Una cuando estaba trabajando en Machu Picchu y otra que vino a una obra que yo estaba realizando en la avenida PC y entró a conversar conmigo para mostrarle el proyecto como arquitecto que era, ¿no? Porque ese proyecto era muy importante. Él dice que va a impulsar la reacción económica creando empleo y formas adecuadas. Todo el mundo dice eso, que va a buscar empleo, de alguna forma dando trabajo por el Estado. Superar la crisis sanitaria y fortalecer el equipamiento, etcétera, ¿no? Cerrar las brechas de la infraestructura y inequidad y distribución de las riquezas, ¿no? Fortalecer la seguridad ciudadana, luchar contra la corrupción política y económica, fortalecer las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, hace todo un recuento que de alguna forma la mayor parte se tiene de esta forma establecida en esos 4 pilares que estoy indicando. Pero Acción Popular no tiene un plan detallado, sino así como lo estamos mostrando, muy genérico en este sentido, ¿no? Verónica Mendoza, como les indiqué, ella tiene, pues, definitivamente, queremos que el Estado pueda planificar el desarrollo nacional. O sea, el Estado es el que va a planificar el desarrollo nacional, ¿no? Entonces, eso significa que posiblemente
quiera engrandecer digamos, los diferentes ministerios, ¿no? O centralizar todo lo que significa la parte de los ministerios para poder gobernar ella. Ella se está diciendo que el Banco Central de Reserva controla la inflación, que me parece que sí es importante porque el Banco Central de Reserva es el que está controlando la inflación todos estos últimos años que nosotros hemos tenido crecimiento. Si no hubiera sido por esa ley que está definitivamente establecida, hubiera sido lo que en un momento determinado la plata que nosotros habíamos aportado de las AFPs o mejor dicho de nuestros seguros, ¿se acuerdan? Nunca lo pudimos ver. Ella piensa crear 3 millones de empleos definitivamente promulgando o utilizando dineros del Estado para hacer carreteras, para hacer obras públicas, ¿no? Y está aumentando 2 puntos del PBI anuales para poder hacer esto, ¿no? Después hay otro punto que es bastante complicado en términos generales, la parte tributaria. La parte tributaria definitivamente está tomando como acción que los que más ganan van a tener que tributar mucho más. Voy a decir, el IGB, para hacer una comparación objetiva, el IGB para la gente de los pueblos jóvenes no va, ¿no? Pero si vas a comprar en La Molina, el IGB no va a ser 18, sino el impuesto va a ser de 30%, ¿no? O las grandes empresas van a tener, las mineras no van a tributar una cantidad, sino una cantidad mucho mayor. Entonces, esa es la parte en la cual va a haber mucha desigualdad tributaria. Entonces, no va a crecer en este caso la parte tributaria, sino claro, se va a estancar, ¿no? Definitivamente está diciendo que va a promover la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la agroecología, según todos juntos en el Perú, ¿no? Entonces, definitivamente ella quiere y pretende hacer que todas las instituciones gubernamentales, ¿no? Sean específicamente cascos muy cerrados de gente que de su entorno y por consiguiente, pues, no dejarían desarrollar las grandes industrias, sino solamente lo que puedan hacer los campesinos, los nativos y la gente, digamos, de mando medio. Entonces, que no permitiría crecer las grandes empresas, ¿no? Luego, uno de sus ejes de programación es recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales. ¿No? Es decir, que no habría lo que se está queriendo decir que vamos a recuperar todos los recursos naturales, o sea, no va, va a ser nacionalizado. No, todo lo que es la parte ahora privada, van a nacionalizar el petróleo, van a nacionalizar las industrias de, eléctricas, el petróleo, el gas. Entonces, todo esto tendría que nuevamente ser nacional y ser administrado por el Estado. Sabemos que el Estado nunca fue un resultado positivo. ¿Por qué razón? Porque como no es de nadie y lo único que van a hacer es robar y nada más. Voy a hacer un ejemplo que nosotros lo conocemos muy de cerca. Hace años las carreteras, ¿por quiénes estaban administradas? Por el Estado, ¿no? El Ministerio de Transportes lo hacía. Pero nunca las carreteras estaban en buen estado, siempre estaban destruidas. ¿Por qué? Porque la plata que estaba designada para poder hacer los mantenimientos, el Estado se lo robaba o se lo utilizaba, ¿no? Entonces, fue una situación pues en la que definitivamente esta administración del Estado yo considero que no sirve. Si no es tuyo, nadie va a velar por eso. Simplemente va a estar allí y la plata que pueda lograr llegar de estos fondos se lo van a usar para su propio beneficio y no para lo que significa el crecimiento del país. Rafael López Aliaga, ¿no? Tiene los principios, objetivos y valores, ¿no? Entonces, este tiene un partido con principios, objetivos, valores, visiones del gobierno, ¿no? Y él está enmarcándose en lo que va a ser impulsar el buen gobierno de manera eficiente, con modernidad y transparencia. Plantearemos un proyecto parecido al Plan Marshall, que reactivará la economía por sectores mediante proyecto que sea beneficioso para todos los peruanos, para todos los peruanos. Aprovecharemos la fortaleza y medida drástica contra la corrupción de todo el Perú, ¿no? Entonces,
acá López de Aliaga tiene alguna relación con lo que piensa Guzmán, ¿no? Que quiere poner a que la gente sea nacional la que defina todo el tema de lo que significa el país. Esto me parece que es lo que debería haberse hecho todos los partidos políticos que lo ha presentado este López de Aliaga. Acá está analizando, por ejemplo, dimensión social, o sea, en la parte social. Entonces se analiza, identifica el problema que está presentándose en el Perú, ¿no? Luego se busca los objetivos estratégicos para resolver este punto, ¿no? Luego, ¿cuáles van a ser los indicadores que se tiene para poder lograr de mejorar la problemática presentada? Y finalmente se está poniendo una meta para el año 2026, o sea, cómo se va a llegar. Para mí debería haber sido esta forma que se debería presentar para todos los partidos políticos. Entonces tú vas a poner la problemática, cómo vas a resolver o las estrategias que vamos a tener y luego los indicadores. Voy a leer algunos. La corrupción endémica de todos los niveles de los partidos públicos. Crearemos un centro de control de la corrupción, el CCC, la cual dotaremos de planos, poderes y detectar y infiltrarse para poder detectar el delito infragante, ¿no? Indicadores, pérdida de la confianza, falta de transparencia en los contratos estatales. O sea, los indicadores van a hacer que se tengan todos los contratos estén publicados, tanto los costos, la forma de contratación, las empresas, los montos correspondientes y los alcances se tendrían que ver a transparencia de todo el mundo. Y las metas es reducir de forma sustancial los niveles de corrupción y recuperar la confianza del pueblo, ¿no? Altos niveles de delincuencia, etcétera. Igual altos niveles de delincuencia, de alguna forma, pues, a quienes hay que ubicarlos como corruptos, ¿no? Tenemos la corrupción política, la corrupción de las municipalidades, la corrupción en la calle, etcétera, etcétera. Entonces se está identificando y qué se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, el escano está indicando para luchar contra la corrupción que no se publique lo que se está logrando. ¿Por qué? Porque voy a hacer una campaña en el Callao para chapar a todos los delincuentes. Entonces lo dicen los periodistas, entonces ya pues todos los delincuentes se van a dormir a sus casas y no logran los objetivos, ¿no? Esa es una propuesta, por ejemplo, del escano, ¿no? En fin, entonces acá está habiendo la dimensión social, la dimensión institucional de las instituciones correspondientes eh, que se está analizando cada caso. Entonces, a mí me parece que este es un planteamiento que se ha debido seguir en todo, dimensión económica, ¿no? Por ejemplo, López de Aliaga tiene la idea de que todo lo que significa la parte como visión del Perú, dice que todo el transporte público esté integrado entre los trenes, el metropolitano, el metro, la infraestructura ferroviaria que piensa hacer pues un ferrocarril desde Tacna hasta Tumbes y voy a decir, desde Arequipa o Puno, ¿no? Hasta qué parte, o sea, una línea férrea como había antes, ¿no? Arequipa hasta Cusco, ¿no? Y luego otra hacia la selva. Entonces, y integrar todo este asunto como un país moderno, ¿no? Entonces, este señor para mí tiene una posición mucho más centrada en lo que significa y un análisis más detallado. Obviamente que también está indicando que el tema de lo que significa los niveles de impuestos, se tenga que bajar los impuestos y formalizar, y que tenga que tener una mano dura, ¿no? Entonces es bastante interesante su planteamiento, pero también, como he indicado, está en un vientre de alquiler, en un partido de vientre de alquiler, y por consiguiente, pues la posibilidad que él pueda lograr subir, ha logrado subir, estuvo en un momento determinado en el 5%, pero entró el famoso Acción Popular y cayó unos puntos ahí, ¿no? ¿No? Y luego finalmente pues tiene acá las propuestas de rendición de cuentas sobre el cumplimiento. O sea, él va a hacer una rendición de cuentas cada 28 de julio.
en los años para ver los objetivos que él tenía marcados acá, cómo ha cumplido y cuánto ha cumplido con respecto a sus metas, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Ahora, yo no sé exactamente, no he analizado quiénes son las personas que lo acompañan para el gobierno de él, ¿no? Por lo menos la parte estructural de lo que significa su plan de gobierno está bastante claro y definido, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, todo lo que significa la parte de pobreza extrema, también es un tipo que, digamos, está analizando que la parte de desnivel salarial que existe entre la parte pobre, o voy a ser más claramente así, la parte técnica y la parte profesional, digamos, no haya una brecha muy alta, sino sea un poco más baja, así como es en los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos o un país desarrollado, la brecha profesional y la brecha técnica no hay. Muchas veces la brecha, los saldos de los técnicos son más altos que los profesionales, ¿no? Entonces, esto haría que haya una cuestión económica mejor establecida, ¿no? Luego, acá he analizado también un poco el tema de Guzmán, ¿no? Este es un índice de Guzmán que también Guzmán tiene pues una alta cantidad de esto y cada, cada parte de la estabilidad económica, la gestión del sistema de salud, la seguridad ciudadana, eh, después tiene 4 puntos grandes de desarrollo. Él tiene una visión de capacitar a la gente, claro, capacitar a la gente hasta que capacites y lleguen a obtener los niveles que corresponden van a ser bastante complicados. Sin embargo, él piensa que se debe poner y cambiar las instituciones, reducir la cantidad de lo que significa las instituciones públicas, eliminar y reducirlas de tal forma que se ponga gente con mayor eficiencia y se pueda lograr los objetivos a un corto plazo, pero tiene una proyección a largo plazo que es de crecimiento del país. El señor, a mí también me parece que tiene un análisis bastante importante. Ahora, su pecado es que él ha sido de izquierda, ha estado con Humala, ha estado con Verónica, ¿no? Y realmente, pues, podemos escucharlos, pero no realmente sentir lo que piensa. Sagasti, de alguna forma, que formaba parte o forma parte de su equipo, también es un poco socialista, que de alguna forma, pues, yo considero que los niveles sociales sí deberían reducirse, pero yo también pienso que siempre que el que trabaja más tiene la posibilidad de obtener mejor condición de vida, que me parece lo justo, ¿no? Entonces, y también los niveles, pues, de oportunidades y capacidades de las personas van a ser siempre diferentes. Yo como ingeniero, por ejemplo, decía, en un momento decían los gerentes, todos tienen que ser gerentes. Y yo les decía a los gerentes, sí, todo el mundo va a ser gerente, no pueden ser todo el mundo gerente, van a gerenciar cada área de su trabajo, pero yo te voy a hacer una corrección, vamos a ser gerentes cada uno en el área que corresponde. Un capataz va a ser gerente de su área de trabajo, está gerenciando. Luego, un operario, un operario determinado también va a gerenciar al grupo de trabajo o el jefe de trabajo. Entonces, de esa forma sí lo puedo ver, pero no me pueden decir que puede haber una igualdad, que todos estemos al mismo nivel, porque va a haber capacidades y necesidades de cada persona. Entonces, este me parece también una persona que tiene una visión bastante importante, ¿no? Entonces, él tiene 4 grandes pilares, ¿no? Que es la reforma de los conocimientos, es la primera, ¿no? El conocimiento. La segunda es la reforma de la gestión del territorio, ¿no? El acceso a la literatura, economía de gran forma, etcétera. Entonces, es la visión que él tiene en cuanto se refiere a mejorar todos los niveles en forma tal que puedan entrar a competir las grandes profesionales. De alguna forma, en un momento determinado, voy a decir claramente, China, que es un país comunista, quienes gobiernan el país son completamente profesionales de alto nivel, ¿no? Igualmente que Singapur, de alguna forma también. Entonces, la gente que va es la gente que tiene mayor visión, la mejor capacitada y la que puede hacer.
En un momento determinado, por ejemplo, Joe Forsyth dijo que para gobernar un país no se necesita, mejor dicho, que no toda la gente es estadista, que conoce todo lo que pasa en el mundo, en el país, sino que tiene que estar respaldado por la gente que está rodeada, que de alguna forma tiene la visión clara. No es como Belaúnde, que era un estadista que sí conocía cada problemática del país, ¿no? Entonces, esto es en términos generales lo que quería comentar. Yo creo que ya estoy sobre la hora, faltan 3 minutos. Por hoy es suficiente, dice. Ok, gracias. Muy bien, Luchecito, muchísimas gracias a ti. Realmente nos falta un poco más de tiempo. Yo creo que podemos en una próxima coordinar una extensión de esta presentación, ya que nos ilustras tremendamente, especialmente para los que no vivimos en el país, ¿no? Y no tenemos la oportunidad de tener la noticia a la mano. Muy interesante las posiciones de todos los políticos y ahora los comentarios están en vuestras carpetas. Nos quedan todavía 3 minutos y siempre recordándoles que el próximo martes a las 7 estamos juntos. Yerko, ¿algo que comentar? Gracias, Angelito. Sí, me parece interesante. Todos los planes son interesantes, muchos cálculos de los calcos de años pasados, etcétera, repeticiones más de lo mismo, ofrecimientos comunes que ya todos conocemos, que a veces nos hacen dar dolor de estómago escuchar las mismas cosas y saber que después en el futuro no se cumplen. Sí, lo que tiene razón Luchín ahí se debe precisar un poco más por parte de todos los que están postulando, que pongan esos índices de gestión, que los pongan claramente, incluso con cifras y porcentajes, y ese control que está propugnando Rafael López Aliaga es interesantísimo porque una rendición de cuentas anual, pero ¿sobre qué? Sobre esos índices, para saber cuánto están avanzando y cuánto no, y si no están avanzando bien, mejor pues ya forata o reestructuración realmente, ¿no? Lo malo que tenemos en tantos gobiernos que hablan y ofrecen y al final de cuentas no hacen ni la mitad de lo que han ofrecido y desgraciadamente no hay cómo ni tomarles cuentas. Nos enteramos que han robado tanto y se vuelven delincuentes, se fugan y ahí terminó la historia de tantos políticos. Esperemos, yo creo que sería una bonita exigencia que nos den índices concretos y poder de fiscalización y establecer también instituciones fuertes para que puedan realizar eso. Eso sería. Ok, Joselo, nos queda un minuto. Sí. ¿Qué nos aportas? Claro, en la misma línea más o menos, como nosotros somos ya personas de mucha vivencia, hemos visto tanto político, entonces efectivamente, pues, muchas veces esto son solamente palabras. Yo lo que quisiera saber, el plan está prácticamente estructurado, eso es lo que se desea saber, pero dentro de la llegada del presidente, yo quisiera enterarme, también quisiera saber cómo es que este señor va a poder desmaniatar al aparato del gobierno, que al final es lo que traba todo. Es la gran burocracia la que está, donde está enquistada la corrupción en los niveles intermedios, en todos esos sitios. ¿Cómo va a hacer para romper esa inercia que causa esto y no puede arrancar? Claro, por ahí hay algunas indicaciones así. Pero eso es lo que yo quisiera, que estos candidatos hablen y den la idea más clara de todo eso. Porque es bonito, pues, claro, mira, vamos a hacer un tren de todo esto allá, el otro dice que sí, tantas cosas, pero una cosa es